Bien, bueno, estamos con Carlos Fara, una de las personas que, a mi entender, más sabe de política en la Argentina, el politólogo para Periodismo y Punto. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto verte. Muy bien. Primera pregunta para ir a lo fáctico y luego hacia una nota que escribiste hoy, pero para organizar la política argentina. ¿Qué pasa si Casación encuentra culpable a Cristina? Bueno, en la práctica nada, porque ella va a hacer un recurso ante la Corte Suprema de Justicia y eso puede tardar años, ¿no? Digamos, un poco como ha sucedido con los procesos judiciales de Carlos Menem. Digo, me parece que de todas maneras, de corto plazo no creo que complique, digo. Obviamente, digamos, el impacto que puede tener eso en la opinión pública. Hay un detalle importante que es si Casación confirma tal cual lo que viene de la Cámara, ¿no? del juez, los jueces de primera instancia, o si hace alguna modificación, o sea que ella puede ser culpable, pero no por asociación ilícita, etcétera, etcétera. Ujú. Son detalles técnicos importantes. Bien, o sea, ella puede ser candidata pase lo que pase judicialmente. Por Eso ahora entiendo. sí, digamos, debería, viste que está en discusión una ley de ficha limpia, ¿no? Como existe en Sí. otros, como existe en Brasil. Habría que ver qué fija la ley de ficha limpia, ¿no? Si efectivamente vos tenés como sentencia definitiva, o sea que no tenés ninguna capacidad más de apelación, o digamos, si todavía tenés otras instancias, entonces podrías participar. Bien. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, a ver si, porque yo tengo como un diagnóstico o un mapa político en mi cabeza, quiero ver si es correcto o si va por ahí. Porque tenemos, por un lado, a Cristina Kirchner representando al kirchnerismo, pero que a la vez está peleada o empezando una pelea con el kicilosismo, digamos, que empiezan a hacer. Y por otro lado tenemos a Milei con el PRO, a Milei sin el PRO y a Victoria Villarruel como algo aparte, digamos. O sea, tenemos eh, muy desordenada la política en la Argentina. No hay un simple vector de poder, ni dos ni tres, son múltiples. Sí, en todo caso yo te diría que el propio triunfo de Milei iba a desordenar al resto de la política, ¿no? Porque era un fenómeno muy novedoso. Vos en el 2015, perdón, 2019, Juntos por el Cambio perdió con la coalición peronista, ¿no? Y 4 años antes la coalición peronista perdió contra Juntos por el Cambio, ¿no? Hasta ahí era como la alternancia natural. Cuando los dos pierden contra uno que viene de afuera del sistema político, ¿m? Con toda una cantidad de disrupciones y además con un programa, digamos, de reforma muy ambicioso, era natural esperar que todo el resto del espectro se desarmase, estuviese, digamos, en cuestionamiento, sobre todo Juntos por el Cambio, porque se desarmó por completo. Unión por la Patria se mantiene bastante intacto dentro de todo, pero bueno, obviamente, digamos, perder una elección y el tiempo va pasando, el desgaste del liderazgo de Cristina termina influyendo, ¿no? Y en este caso puntual del peronismo, sabemos que van a terminar siendo juntos porque siempre es lo que pasa en el peronismo. Pero llama la atención que sea Kisilov versus Cristina. ¿Cristina definitivamente eligió a su hijo por Kisilov? ¿Eso pasó o puede cambiar? Me parece que Cristina, después de varias situaciones, ¿no? Entre ellas la mala experiencia con Alberto, termina de refugiarse en lo familiar, ¿no? Digamos, me parece que es como lo que finalmente sucede, termina sucediendo en la política, el tema de la desconfianza, ¿no? El tema de la posibilidad de las traiciones, etcétera, y se está debatiendo en estos días, ¿no? Digamos, hasta quién y cómo, digamos, se conforman las listas. Yo creo que ella tiene garantizada lealtad total con Máximo. A esta altura del partido está claro que ya no con Kicillof. Claro. Igualmente, como pasa, estamos en Argentina, de acá a las legislativas falta una eternidad, pues llegar a suceder Total. absolutamente cualquier cosa. ¿Y cómo repercute eso de que
nosotros hablamos hace un año y medio, dos más o menos, y hablábamos de una larga agonía. ¿Ahora seguimos en esa larga agonía o estamos en terapia intensiva con shock, reanimándonos, digamos? No sé si se entiende la Sí, metáfora. totalmente. No, a ver, el paciente está más desgastado que hace 2 años, ¿no? Eso está claro, ¿ok? Pero también es absolutamente cierto que tiene una capacidad de fuego importante, ¿no? El bloque de diputados y de senadores ha tenido algún desgranamiento, pero relativamente menor, ¿no? Teniendo en cuenta para una fuerza política que perdió la elección, pero que ganó la primera vuelta, ¿no? Y con una Cristina que sí está desgastada, pero sigue siendo la figura política más importante. Yo lo que creo, digamos, es que en este punto hay algunas muestras, ¿no? En donde efectivamente todavía, digamos, la conducción de Cristina es importante. Solamente para dar un ejemplo, parecía que avanzaba la negociación por lijo en el Senado. Cristina tocó el silbato, dijo no, no, pero ¿a cambio de qué? Y eso se cayó, ¿no? Y esos 33 se mantuvieron en esa línea de enfriar la negociación. Entonces, digo, la agonía sigue, ¿m? El paciente está más delicado que hace 2 años atrás, pero sigue siendo un paciente, digamos, con una cierta fortaleza como para poder reaccionar, con capacidad de veto, digamos. ¿Y el gobierno entiende la situación en la que está pasando Argentina? Porque en lo discursivo parecería que no, pero en la acción parece más pragmático de lo que es en lo discursivo, salvo en algunas situaciones. Por eso no se sabe muy bien si Milei principalmente y Karina y Santiago Caputo como ejecutores del gobierno desde mi punto de vista entienden muy bien qué es lo que está pasando. Ujú. A ver, yo creo que entienden bastante más de lo que parecía al principio, ¿no? Digo, lo cual no es menor, porque efectivamente, digamos, ha habido un giro pragmático en muchas situaciones después del fracaso de la ley ómnibus en febrero, Ujú. ¿no? Si no es el mismo gobierno, está claro, China parece que no es tan malo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digo, dicho popularmente, es loco pero no come vidrio, ¿no? En ese sentido, te diría que sí. Ahora, después, ¿cuánto se cree en alguna de las cosas que dicen, ¿no? Respecto de por qué la sociedad aguanta, ¿no? ¿Cuánto apoya? ¿Cuándo va a surgir, digamos, la reactivación en Argentina y que por eso el resto no la ve y ellos sí? Bueno, ahí, digamos, podemos entrar en muchos interrogantes. Te voy a poner solamente un ejemplo. Los economistas en general decían, los especialistas en mercados decían que octubre iba a ser un mes complicado para el Banco Central porque estacionalmente se liquidan pocos dólares. Bueno, la verdad es que el campo está liquidando más de lo El esperado mejor y mes, entonces el sí. Banco Central está comprando dólares. Digo esto porque para ser justo, digamos, con el tema de que es cierto que como las reglas cambiaron para la política y para la economía, muchas de las cosas que estábamos acostumbrados no son tan seguras, no, no es tan fácil de afirmarlas. Sí, y para terminar de redondear y ya liberarte, el tercer punto, que es Macri, que tiene cero posibilidad electoral hoy en día, según se ven en las encuestas, pero que le demostró a Milei que sin él no puede gobernar, porque cuando levantó el teléfono y le dijo a sus senadores y a sus diputados, córranse, perdió toda gobernabilidad. Milei, ¿qué aspira Macri o el PRO? ¿Qué sería un gobierno bipartidario? ¿Cómo se lo puede catalogar desde el análisis político? Sí, a ver, Macri aspira, digamos, a alguna suerte de cogobierno que él no aplicó cuando era presidente con el resto de Juntos por el Cambio. Pero lo cierto es que, bueno, estaba en otra situación. Me parece que va a tratar de cobrar el mucho poco capital político que tiene y se lo va a querer hacer sentir a Milei. Hay que tener en cuenta, digamos, que el triángulo de hierro no quiere saber nada con Macri. Lo que lo quiere, digamos, es de vagón, un vagón más dentro de un tren, pero no lo quiere, digamos, no lo quiere como gobierno, no quiere discutir nada de él con la agenda.
El triángulo es, absolutamente. Santiago, Karina, Milei. Exactamente. Y que desde ese punto de vista Macri es un poco para ellos como la vieja política, ¿no? Como el último de lo viejo, no el primero de lo nuevo. ¿No? Y desde ese punto de vista yo te diría, lo que me cuidaría si yo fuese el gobierno es que creo que Macri, con mucha limitación en su margen de maniobra, pero es un personaje, digamos, de cuidado, ¿no? Es un personaje duro, es un negociador astuto, ¿no? Es una persona que siempre va a tratar de cobrarse las que le hagan, ¿no? Y creo yo que, como muchos suponen en la Argentina, en algún momento el gobierno va a tener un tropiezo económico y va a necesitar, digamos, algo más sólido que lo que tiene entre manos. Sí, porque digamos, a ver, Argentina está creciendo en lo que es la macro, pero todavía sigue en números negativos el Banco Central, Sí, más allá de que se está acercando al cero, pero el Fondo Monetario le pidió entre 3 y 5 positivo, digamos, está bastante lejos de las metas. Aún y ahora sí te hago la última, ¿cuánta relevancia tiene quien gane las elecciones en Estados Unidos para el gobierno? no mucho, ¿no? Digamos, obviamente es mejor si gana Trump, pero la verdad es que, y lo vimos ayer en estos días con los nuevos créditos del BID, yo te diría que Estados Unidos, Biden particularmente, la está haciendo muy bien con Milei, ¿no? Digamos, le está haciendo una infinidad de gestos, ¿no? Sí. Ni Argentina se beneficiaría tanto con un gobierno de Trump y su incidencia en el Fondo Monetario, ni tampoco es que le iría mal con Kamala Harris, ¿no? Digo, porque en ese punto me parece que nadie quiere una crisis más en América Latina, las que ya tiene, porque Argentina es una de las cuatro, sí, con toda su crisis y con todo su desgaste, es una de las cuatro economías más grandes de la región. Claro, no, seguro. Además, teniendo Venezuela e Irán metidos en Sudamérica, le importa muchísimo más eso. Bueno, Carlos, muchas gracias por aclararnos un poco el panorama, como diría Arjona, de esta Argentina tan difícil de entender. Te agradecemos mucho y será hasta la próxima. Un placer como siempre estar contigo. Hasta luego, Carlos. Muchas gracias.